están? Bienvenidos a un nuevo video y como pueden darse cuenta este es uno muy especial porque me acompaña Raúl. ¿Por qué dos presentadores? Porque en este video les vamos a hablar de dos smartphones. Esta es nuestra experiencia de uso del Motorola Edge Plus y del Motorola Edge. Ya les hablamos anteriormente de los Motorola Edge y Motorola Edge Plus. Ahí tienen nuestro video de unboxing y primeras impresiones. Entonces, al ser dos dispositivos, nos dividimos el trabajo para que sea un poco más sencillo. Porque si bien son muy similares, tienen diferencias fundamentales que pueden hacer que elijamos uno u otro modelo. Así que vamos a comenzar con nuestra experiencia con el diseño. En cuanto al diseño, como vemos, es muy atractivo. Destacan las curvas, obviamente, destaca la parte trasera con ese acabado multicolor que da de acuerdo a la percepción de la luz que tenga. El módulo de cámara, que en este caso no resalta tanto como en el otro modelo. Y tenemos los materiales. En este caso tenemos plástico, no tenemos tanta protección como en el hermano mayor, en el Plus, porque aquí tenemos un problema. Se raya a la mínima provocación, se quedan las huellas marcadas y por eso en mi caso decidí optar por usar el protector que viene incluido en la caja. Justamente lo que dice Raúl, el diseño es muy atractivo y la principal diferencia está en los materiales de fabricación. Aquí tenemos cobertura Gorilla Glass 5, por lo cual yo no sufrí de los rayones que Raúl sí. Por otro lado, el módulo de cámaras es ligeramente diferente también porque aquí sobresale más del cuerpo, lo cual hace que el Motorola Edge Plus pues no se mantenga tan estable en las superficies planas. Otro detalle interesante, el Motorola Edge tiene el jack 3.5 mm en la parte inferior, mientras que en el Edge Plus lo tenemos en la parte superior. Pero pues por supuesto la pantalla, esas grandes curvas son un aspecto que impacta directamente en el diseño. Y es que yo no tuve ningún problema con las curvas, a mí me gustan porque se ven muy atractivas. No tuve problemas en cuanto a toques accidentales, más que cuando por ejemplo usé el smartphone al estar acostado porque lo sostengo con los dedos índice. Pero pues Raúl tiene otro pensamiento en este aspecto. Sí, claro, la pantalla es sumamente atractiva, eso no cabe duda. Y las curvas es lo que más llama la atención, por supuesto. Pero en mi caso no le encontré una utilidad. Salvo que tiene una opción para poderlo configurar. Puedes moverle del lado para sacar unos accesos rápidos o desplegar las notificaciones o sacar la multitarea. De ahí en fuera no tiene otra opción. Eso sí, solo está disponible para un lado de las curvas, el otro lado queda completamente inservible y pues de ahí en fuera no le veo nada más de uso. Complementando lo que dice Raúl en cuanto a la experiencia en sí de usar la pantalla de los Motorola Edge y Motorola Edge Plus, es importante mencionar que en ambos casos tenemos paneles OLED con sensor de huellas integrados y también con tasa de refresco de 90 Hz. Esto es importante de mencionar porque sí es cierto, no hay mucho contenido multimedia con esta calidad, pero la navegación es mucho más fluida. Ahora, en cuanto a lo que menciona Raúl de las curvas y la poca utilidad que les encontró, yo tuve una experiencia diferente, específicamente en los juegos. Por ejemplo, en Call of Duty Mobile se pueden configurar unos gatillos que hacen la experiencia de juego un poco más fluida, sobre todo porque no tenemos que ocupar espacio en pantalla con nuestros dedos y podemos usarlos para, pues justamente eso, jugar de manera más cómoda. Otro aspecto que comparten los dos, tanto el Motorola Edge Plus como el Motorola Edge, es el software. Y es una de las grandes ventajas que tiene Motorola en este aspecto, porque estamos hablando de una capa prácticamente que no existe. Se llama MyUX, es hecha por Motorola y integra los famosos Moto Actions. Es con el que podemos activar la cámara, prender la linterna. Y en este caso también se aplican otras nuevas funciones para las curvas, para poder personalizar tanto el fondo, la animación del desbloqueo de pantalla y otros aspectos. Ligado al tema del software, también cabe señalar que en el Motorola Edge tenemos, junto con la experiencia pura de Android, tenemos un Snapdragon 765 de Qualcomm más 6 GB de RAM. En mi caso, yo lo estuve usando tanto como con redes sociales, correo electrónico, estar en contacto con mis compañeros y no tuve ningún problema. Si el hermano menor ofrece esta experiencia de uso tan fluida, ¿ustedes qué creen que el hermano mayor con Snapdragon 865 y 12 GB de RAM puede ofrecer? Pues de hecho, igualmente, no tuve ningún problema con las aplicaciones en segundo plano. Mi uso fue más que nada redes sociales, sí, justamente fotografías, correo y ningún problema. Pero pues ampliando esta experiencia que Raúl y yo tuvimos, yo les voy a hablar un poco más en cuanto a juegos y el desempeño gráfico. Como ya les he contado, yo soy fan de Call of Duty Mobile y este fue el juego con el que más aproveché el Motorola Edge Plus. Aquí viene un detalle interesante, las gráficas vienen configuradas por defecto en calidad media, pero no hay ningún problema, yo las configuré al máximo y pude jugar sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de ralentización, nada. Eso sí, hay un detalle importante de mencionar,
porque después de aproximadamente unos 40 minutos de juego comencé a notar que el Motorola Edge Plus se calentó un poco. No que me queme los dedos, no que no pueda seguir jugando, pero es notable este aumento de temperatura. Cerré el juego 5 minutos, volví a jugar y ya no tuve ningún problema. Para finalizar todo este apartado del desempeño y la experiencia de uso, es muy importante hablar de la autonomía. En el Motorola Edge Plus tenemos 5000 mAh con carga rápida de 18 watts. Esta capacidad fue suficiente para ofrecerme entre 7 y 9 horas de uso de pantalla, dependiendo obviamente del uso, si es medio o intenso. En resumen, 34 horas más o menos, quizás más menos que más, con una sola carga, que se traducen en día y medio de uso sin ningún problema. En mi caso tenemos 4500 mAh en el Motorola Edge, lo cual son más que suficientes para tener acción durante 2 días. Tenemos un uso medio. En mi caso, la primera vez que lo usé uso intensivo con música, fotos, videos y estar activo con los 90 Hz activados en pantalla y con todas las notificaciones. Me dio alrededor de un día y medio, lo cual nos habla muy bien de la optimización tanto del software como de la batería. También lo que comenta Toño, tenemos 18 watts de carga rápida, lo cual es una ventaja enorme para tener batería en caso de que nos terminemos la que tenemos disponible. En mi experiencia con el Motorola Edge Plus, los 18 watts de potencia de carga se quedaron un poco cortos. Tenemos una batería más grande aquí, entonces el tiempo de carga se tradujo en 2 horas y media, 2 horas 45 dependiendo del uso. El punto es que 18 watts se escuchan muy bien para un smartphone con una batería un poco más pequeña, pero para 5000 ya hace falta un poco más de potencia. Otro de los detalles importantes que cabe mencionar entre el Motorola Edge Plus y el Motorola Edge son las cámaras. En el caso del Motorola Edge tenemos un sensor principal que es de 64 megapíxeles, el cual está acompañado por otros 2 sensores, uno de 16 megapíxeles que nos sirve de gran angular y otro de 8 megapíxeles que es el telefoto. Un buen punto a favor de Motorola es que el de 16 megapíxeles, que es el gran angular, también nos sirve de macro, entonces por eso no necesitaremos un sensor adicional. En cambio, en lugar de tener un sensor dedicado para macro, tenemos un cuarto sensor que es el Time of Flight, que nos sirve para la profundidad y es idóneo para tomas ya sea tanto de personas como de mascotas, objetos y lo que se nos ocurra. En mi experiencia con el Motorola Edge, en cuanto a las cámaras, es una sensación mixta en cuanto a la calidad de las fotografías. ¿Por qué? Porque los 64 megapíxeles no se aprovechan del todo, porque es únicamente para momentos muy específicos, porque el resultado que tenemos son fotos grandes, pesadas, que solo vamos a usar en ciertos escenarios, como que necesitamos imprimirla en gran tamaño o ver detalles muy concretos de la toma. La configuración por default es de 16 megapíxeles para el sensor principal, los cuales se aprovechan muy bien y funcionan muy bien en escenarios donde tenemos una iluminación idónea. Por ejemplo, paisajes, cosas en movimiento, cosas que tenemos una buena iluminación. Cuando nos enfrentamos a una escena que no es la óptima, es cuando la cámara del Motorola Edge empezará a sufrir, porque va a entrar el postprocesado y nos va a hacer algunos trucos ahí con las imágenes. Tenemos falta de color, ruido en las escenas oscuras, no sabe definir entre sombras y luces, vamos a tener escenas quemadas y es cuando empezaremos a ver que la cámara no reconoce bien la escena y ahí tenemos que meternos a los ajustes si queremos mejorar esa escena. Mi experiencia de uso con el Motorola Edge Plus fue muy similar a lo que ya mencionó Raúl, con una diferencia fundamental. Aquí tenemos un sensor de mayor resolución, 108 megapíxeles, que se acompañan de los mismos otros 3 sensores. ¿En qué afecta esto? Pues justamente lo que ya mencionó Raúl. Tenemos fotografías muy grandes y que pesan mucho, entonces no se aprovechan del todo a menos que necesitemos manipularlas de maneras muy específicas, como por ejemplo recortar ciertos aspectos para ver más de cerca. Es decir, aplicar un zoom pues ya después de haber tomado la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hace Motorola? Pues agrupa píxeles en 4. Entonces, si en el Edge tenemos tomas por defecto de 10 megapíxeles, en el Edge Plus tenemos 27 megapíxeles, que de hecho funcionan bastante bien. Tenemos una buena captura de colores sin saturar, tenemos un HDR que funciona bien, que sabe diferenciar luces y sombras, y también una buena captura de detalles. Pero como ya mencionó también Raúl, esto en las condiciones idóneas del uso. Cuando no, el postprocesado pues hace de las suyas.
Un detalle importante de mencionar es que el Motorola Edge Plus y sus 108 megapíxeles sufren el mismo mal que otras opciones en el mercado con altas resoluciones. Es decir, que al enfocar objetos pequeños muy de cerca, alrededor se les enfoca mucho. Entonces, ¿qué hace Motorola para solucionar esto? Pues es aquí cuando entra en juego el sensor ultra gran angular, que también dobla como macro y nos da tomas pues que resultan bastante bien, tanto en colores como en captura de detalle. El video funciona muy bien siempre y cuando nos mantengamos en ese lente. No podremos cambiar a otro lente mientras estamos grabando. Esa es, creo, una falla que se puede modificar posteriormente a software. No sabemos si se va a implementar más adelante. Por el momento no es así. Si decidimos grabar un video, ya sea con el sensor principal, gran angular o telefoto, nos vamos a tener que quedar en ese video. Es una aplicación sencilla o tal vez minimalista si la comparamos con otras opciones, pero eso no quita que tengamos opciones extras para sacar mayor partido de las cámaras. Otro detalle que hay que tener en cuenta dentro del Motorola Edge Plus y el Motorola Edge es el zoom. Porque en el Motorola Edge Plus tenemos 3x, pero en el Motorola Edge tenemos 2x de vía óptica. Si los vamos a digital, ambos teléfonos tenemos 10x. ¿Qué significa esto? Estamos en teléfonos de 16,000 pesos y de 20,000 pesos que solo nos van a dar 2 acercamientos. En el caso del óptico, 10 acercamientos en el digital, lo cual es algo un poco injusto porque en estos rango de precio ya tenemos modelos que ofrecen de 20 a 30 acercamientos en el zoom. También en la parte del video hay que mencionar la parte de los cuadros por segundo. Ambos teléfonos graban 4K solo a 30 cuadros por segundo, no llegan a 60. Si queremos cambiar a 60 cuadros, tendremos que bajar la resolución a 1080. Raúl tiene mucha razón en el aspecto de los cuadros por segundo, pero aquí Motorola intenta solventar este detalle con grabación en 6K solo en el Motorola Edge Plus. Digo, es una resolución que quizás pocos utilicen, pero la opción ahí está. Para cerrar, ahora vamos a hablar de qué nos gustó y qué no nos gustó de los Motorola Edge Plus y Motorola Edge. Así que, Raúl, vas. Bueno, en mi caso, a mí se me hace increíble. Es muy bonito el teléfono, muy vistoso, atrae las miradas en cualquier lado donde lo pongas. La parte del color, los ángulos de visión que tiene, la parte trasera es increíble. No me gusta que sea de plástico, pero pues bueno, no se puede todo en esta vida. La parte de la pantalla es increíble, los colores son muy vivos. El detalle de las curvas a mí no me termina de convencer, porque tenemos deformaciones, tenemos ciertos ángulos de visión que nos dan otros colores que no son los idóneos, tenemos cortes en ciertas palabras, en ciertas imágenes, en fin. A mí lo de las curvas no me convence, no me gusta, pero pues bueno, al final el Motorola lo decidió, a mí no se me hace útil. Por eso, el Motorola Edge es un buen teléfono en cuanto a rendimiento, cámaras, batería, pero para mí sería perfecto si la pantalla fuera plana. ¿A ti, Toño? Ok, pues yo estoy un poco en desacuerdo con Raúl porque en mi experiencia la pantalla se me hace, bueno, específicamente las curvas se me hacen atractivas y la optimización del software nos permite, por ejemplo, desactivar que el contenido llegue a los bordes, tal y como dices, para no tener esas deformaciones. Eso sí, los reflejos y estos brillos que luego sí contrastan con los demás colores, sí, eso sí, no me gusta, pero intento hacer un poco de la vista gorda en ese aspecto para aprovechar o más bien admirar toda la pantalla en esplendor. En conclusión, las curvas del Motorola Edge son muy bonitas, pero se quedan en eso. Son únicamente estéticas más que funcionales. ¿Por qué? Cuando lo cargamos, veremos una animación muy bonita que se va encendiendo hacia los lados. Nada más. Las notificaciones nos van a prender la parte de los laterales cuando llega una notificación, pero curiosamente solo funciona cuando el teléfono está boca abajo. Si lo ponemos boca arriba no funcionan. Misterios de la vida de Motorola. Para nadie es un secreto que las cámaras no son el punto fuerte de Motorola. Sin embargo, en el Motorola Edge Plus tenemos un salto de calidad que se nota tanto en cámaras como en calidad de imagen. Sin embargo, sí es muy cierto que tienen de dónde mejorar aún. Pero bueno, esta fue nuestra experiencia de uso con el Motorola Edge Plus y Motorola Edge. ¿Ustedes qué opinan? Nos lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios si gustan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que como ya saben son Shataka México en Facebook, Twitter y Shataka Mex en Instagram, en donde también nos pueden dejar los comentarios porque siempre estamos muy pendientes de lo que ustedes tienen para decirnos. Y muchas gracias por vernos en esta ocasión, Shatakeros. Nos vemos.